inteligente, responsable frente a los grandes temas de la República. El día de hoy tenemos el honor de compartir este espacio con un gran amigo, magistrado presidente de la sección especializada en materia de responsabilidades administrativas, anticorrupción de la Sala Superior en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el maestro Irving Espinosa Betanzo, actual ministro electo por la ciudadanía de toda la República y que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre de este año. Van a ver ustedes en línea, en la presentación que hagamos en este foro, de su síntesis curricular para que la conozcan, aunque ya es ampliamente conocida su trayectoria. Bienvenida, querido magistrado. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, mi querido amigo doctor, y pues un gusto estar nuevamente aquí en Foro Jurídico y agradecer a todo el equipo de producción y también al equipo del doctor Elías Huerta, director de Foro Jurídico, estar nuevamente aquí, poder compartir experiencias con ustedes y bueno, pues hablar sobre este nuevo reto que se avecina y pues listos para establecer, como siempre, una plática de amigos. Agradecerte mucho, querido amigo y magistrado, esta gran oportunidad, porque como ustedes conocen, durante el periodo de campañas rumbo a la elección del Poder Judicial en la República Mexicana, tuvimos una serie de encuentros, eventos, diálogos, conferencias acerca del valor que representa la ingeniería constitucional e institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y siendo candidato, nuestro querido invitado el día de hoy nos acompañó gentilmente antes del proceso, durante el proceso, y hoy tenemos la fortuna de que ya como ministro electo se encuentre con nosotros. Y me gustaría justamente iniciar por ahí, querido amigo y magistrado, ¿cómo fue tu experiencia en esta etapa de campañas, de elección y que te llevó justamente a través del voto popular a ser elegido como ministro de lo que será una nueva corte para la República Mexicana? Bueno, sin lugar a dudas, fue una experiencia eh, inolvidable, pero sobre todo de mucho aprendizaje. Eh, No es la primera campaña en la que yo participo, sí la primera en la que me toca ser candidato y pues no es lo mismo formar parte de un equipo de campaña que directamente ser candidato, pero además con experiencias muy agradables, pero además de mucho aprendizaje porque durante el inicio de la campaña, pues como todos hacemos, pues diseñamos una estrategia de campaña, pero sobre todo a partir de los recorridos del encuentro que hay cara a cara con la gente, con el electorado, pues hay que ir haciendo algunos ajustes, no sobre los temas de campaña, pero sí, entre otras cosas, sobre cómo comunicar la propuesta que cada uno de nosotros tiene, cómo identificar a los públicos a los que uno se dirige, porque eh, sin lugar a dudas, pues hay que decirlo, todas las personas que de alguna manera ejercemos una labor jurisdiccional, eh, la realidad de lo que evidenció esta campaña, entre otras cosas, es algo pues muy real que implicaba ese alejamiento de los funcionarios judiciales Ujú. en cualquier nivel, jueces, magistrados, incluso ministros, con la ciudadanía. La verdad es de que había que explicar y decirle a la gente las diferencias, ¿no?, que existía entre un juez, mm, perdón, un magistrado, un ministro, que en términos generales todas son personas juzgadoras, pero que tienen un grado de responsabilidad en cada uno de los momentos que se tienen en un juicio. Y aquí algo
pues fue muy valioso, sobre todo para mí fue eh, recabar los comentarios de la gente, eh, este gran alejamiento que, que se tiene sobre la función jurisdiccional. A veces decían, bueno, pues quienes hemos tenido la necesidad de acudir a un tribunal, a un juzgado, pues estamos muy alejados, ¿no? Y dice, quienes tenemos necesidad de ir a un tribunal, lo hacemos precisamente por necesidad, no por gusto. Es como cuando van a los hospitales, ¿no? Ujú. A urgencias, ¿no? Nadie va a un hospital porque le guste, salvo los propios médicos, ¿no? Los enfermeros que trabajan ahí. ¿Quiénes van a los tribunales? Pues los jueces, los magistrados, los ministros, todos los funcionarios de los servidores públicos de estos órganos jurisdiccionales van por gusto, pero la gente va por necesidad. Y una de las grandes, eh, de los grandes reclamos que encontré tenía que ver con el alejamiento, el maltrato que sufre la gente, la alta discriminación que hay por cuestiones de género, de raza, de posición ideológica, obviamente por temas de Ujú, carácter económico. Y eso pues saltó en todos los eventos. No hubo ujú, ujú, ningún evento donde la gente no se quejara de eso, y además, hay que decirlo, de la gran corrupción que existe en los órganos jurisdiccionales. Y decían, bueno, pues cuando nosotros vamos a los juzgados, ver al juez, imposible, porque siempre está o la ujú, secretaria, su secretaria particular, secretario particular, o están los funcionarios que no ujú, permiten el acceso, magistrados, pues mucho más difícil. Y ministros, para qué te digo, no? Pues ahí ujú, están en la sede, incluso está más fortificada que nunca, cuando pues estas casas de la justicia tendrían que estar abiertas a toda la gente. Y ese fue el reclamo. Dice, qué bueno que ahora están ustedes viniéndonos a pedir el voto, ¿no? Y algo que es muy ujú, importante, el reclamo también de cualquier elección. Dice, no se olviden de nosotros, no nada más vengan a ujú, pedirnos el voto, vengan y regresen después. Entonces, en mi caso particular, estamos preparando, entre otras ujú. actividades, eh, le podríamos llamar gira de agradecimiento, pero estaremos estableciendo actividades de agradecimiento. Vamos a regresar a los lugares, ya lo empezamos a hacer en algunos lugares de la Ciudad de México, Ujú. y bueno, también lo haremos en su momento en algunos lugares de provincia de aquí de México. No, pues maravilloso. A ver, cercanía, contacto, identidad, es lo que rescato de tu proximidad en esta campaña con la gente, donde, por lo que puedo escuchar, eh, adoptaste y recreaste directamente, pues, diversas necesidades y exigencias de la gente y la propia perspectiva de la ciudadanía con relación al Poder Judicial. Ahora, en efecto, revisando un poco los contenidos de tu campaña, permíteme decirlo, un eje central de la misma fue el tema en materia de combate a la corrupción. Tú hoy desempeñas un cargo sumamente relevante en esta materia para la capital del país. También escuchamos en diversas entrevistas y actos públicos que tuviste que, bueno, tú prácticamente tienes experiencia en los tres poderes, como asesor legislativo, como servidor público en la administración pública y ahora como magistrado, además en materia de combate a la corrupción. Es decir, tienes una dimensión integral de lo que significa el Estado y además tu origen, hay que decirlo, nos ayuda mucho a comprender un poco el contexto de justamente tu origen y tu identidad con lo que has hecho. ¿En qué momento eh, pareciera una pregunta necesaria, pero en qué momento destacaste para toda tu campaña que uno de los ejes articuladores de la misma tendría que ser el combate a la corrupción? Mira,
Eh, nosotros identificamos como una de las causas Ujú, de esta reforma al Poder Judicial la corrupción al interior de los órganos jurisdiccionales. La corrupción eh, que se materializa en el tráfico de influencias, en el nepotismo, eh, en establecer relaciones indebidas con el poder económico. Y evidentemente, pues también dijimos, bueno, si tenemos la experiencia desde hace casi 6 años, bueno, ya al día de hoy 6 años como magistrado en ujú, materia de combate a la corrupción en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, pues parecía ineludible que no se identificara la causa, el combate en sí mismo a esa causa y además la propuesta para llegar a la Suprema Corte. Y fue por eso que durante mucho tiempo, y bueno, quienes hayan tenido la oportunidad de seguirme en mis redes, en mis actividades que realicé durante la campaña, uno de los elementos indispensables para mí fue justicia sin corrupción. ujú, Justicia sin corrupción implica acabar con el nepotismo, con el tráfico de influencias, además, acabar con estos grandes sueldos que pues en nada garantizan la independencia y la autonomía. Hay una presunción de que los grandes sueldos y salarios garantizaban que no hubiera corrupción. Decían, pues como va a ganar bien, pues entonces los jueces, magistrados y ministros pues van a estar libres de cualquier tentación, ¿no? Pero más bien parecía que lo que hacía es que encarecían ujú, ahí los negocios de carácter privado, pero además un tema muy importante que era la relación que existía entre la actividad jurisdiccional y el poder económico. ujú, Las decisiones que se tomaban en pequeña escala o en gran escala tenían o están totalmente vinculadas al poder económico de las partes que contienden en un juicio. ¿Quién era el que resultaba con una resolución favorable, con una sentencia favorable? Pues quien tiene más poder económico. Y eso ujú, no necesariamente implica justicia. Implica una resolución favorable, pero no necesariamente una justicia. Y entonces, teniendo como origen de la gran reforma al Poder Judicial la corrupción en el Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales, teniendo como antecedente la actividad que hemos desarrollado durante 6 años en combatir la corrupción, pero además nada más lo hemos hecho de manera institucional ujú, como magistrados, sino que ha sido una actividad de manera constante y permanente en todos los ámbitos de mi desarrollo en el servicio público. Como bien lo comentaste, desde la administración pública tuvimos la posibilidad de implementar medidas para combatir la corrupción. En el ámbito legislativo también, digo, ahí hay que entender que, por ejemplo, estas grandes empresas que generan un cabildeo, lo que le llaman el lobby, ¿no? Para obtener eh, leyes, normas a su favor por parte de los ujú, poderes legislativos. Y bueno, pues ahora teniendo la oportunidad de revisar y en su caso sancionar los actos de corrupción cometidos no solamente por servidores públicos, sino también por particulares que se vinculan con la actividad pública y que pues pueden ser sujetos de responsabilidad administrativa, pues era evidente que teníamos que hablar de una justicia sin corrupción. Era casi eh, natural, ¿no? ujú, Hacerlo e incluso hubiera sido pues ilógico no ujú, hacerlo. Ese es uno. Y bueno, sin lugar a dudas, pues ahora tener la experiencia de haber trabajado tanto en el poder ejecutivo, en el ámbito local, en el poder legislativo como asesor legislativo, tanto a nivel local de la Ciudad de México como a nivel federal, y ahora tener la oportunidad de estar
en un órgano jurisdiccional, sin lugar a dudas, pues implica haber participado en estos tres grandes poderes que Ujú. pues todos conocemos que es el Estado, ¿no? El poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y bueno, ese conocimiento, esa experiencia, la vamos a poner al servicio del pueblo de México y lo vamos a llevar para que hacer realidad esta, esta idea y este concepto de justicia sin corrupción que no se quede solo en una parte discursiva, sino que sea aterrizada, porque es necesario, la gente, el pueblo de México nos lo reclama y nosotros pues estamos obligados a cumplir la expectativa. Vaya, vaya reto que tenemos y además gracias por compartir esta experiencia porque justamente parte de los elementos que se cuestionaron en campaña por diversos medios, analistas, era justamente quién iba a llegar y cómo, no, el cómo ya teníamos resuelto a través de elección, pero quién iba a llegar y con qué credenciales ocupar el nuevo poder judicial en la República. Y bueno, como acabamos de notar, pues la experiencia del magistrado Espinosa Betanzos pues está muy acreditada. Es decir, tiene ya una larga experiencia en el sector público, en los tres poderes, pero también hay que decirlo, formarse parte en algún momento de un órgano constitucionalmente autónomo. Incluso te tocó la transición, de hecho, de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a la construcción de lo que hoy es la Fiscalía General de la Ciudad de México. Entonces, digamos que tu contexto en términos de experiencia y bagaje institucional ha compartido todas estas experiencias y da cuenta de tu perfil que llega además muy legitimado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y parte de este, permíteme profundizar en esto antes de, además, ocupar otras variables en nuestra conversación. Tú dijiste en campaña, revisando también los ejes de la misma, que tendríamos que separar el poder económico, como lo acabas de decir, del poder judicial y del poder político. Ese es un mensaje muy poderoso. ¿Cuál van a, cómo vas a materializar esta que fue una propuesta de campaña muy legítima y sólida ya en la materia cuando compartas esta experiencia con tus compañeras y compañeros en el Pleno de la Suprema Corte? Bueno, mira, sin lugar a dudas, uno de los retos que vamos a tener en esta nueva integración de la Suprema Corte, y no solamente la Suprema Corte, sino en consideración en la integración de este nuevo Poder Judicial, es sobre todo materializar a través de actos concretos la separación de el poder económico, el poder político de la justicia. ¿Y a qué me refiero? Cosas muy concretas. Por ejemplo, digo, todos conocido que, por ejemplo, hay en órganos jurisdiccionales que eh, actores con gran poder económico tratan de incidir e influir en las decisiones de carácter judicial. Y a veces tienen que ver directamente no necesariamente a través de actos de corrupción, pero también, hay que decirlo, también a veces es a través de actos Ujú, de corrupción, pero, por ejemplo, el simple hecho de tener acceso a un juez, a un magistrado o a un ministro y que no sean las mismas condiciones que la contraparte. Mira, yo te puedo platicar que cuando trabajé en el gobierno del entonces Distrito Federal, yo trabajé del 2000 al 2008. Algunas de las actividades que me tocaba realizar tenían que ver con expropiaciones, los pagos de indemnización por ujú, expropiación, las reversiones, y a veces eran asuntos cuantiosos económicamente. Y poder acceder al juez, al magistrado o incluso al ministro cuando el asunto ya se encontraba en la corte, para poder explicar la causa por la cual uno no se debía de pagar la cantidad que originalmente reclamaba un ujú, actor, ujú, pues a veces tener acceso a los juzgadores era prácticamente imposible. Sin embargo, sabíamos que la contraparte, ujú, derivado de este tipo de
tráfico de influencias, pues tenían acceso constante y permanente a las personas juzgadoras, a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Entonces, de entrada, yo estaré proponiendo implementar un mecanismo y eso lo haré al interior de mi ponencia, de tal manera que las partes contendientes sepan cuando yo tuve la Ujú, posibilidad de recibir a alguna de ellas, para que en igualdad de circunstancias y condiciones puedan acceder. Digo, no es lo mismo, a mí me tocaba representar los intereses del gobierno del Distrito Federal y el solo hecho de poder tener una audiencia, el alegato de oídas que nosotros siempre decimos con el juez, con el magistrado, con el ministro, era imposible. Pero sin embargo sabíamos que la contraparte que estaba reclamando, ujú, que a veces estaba respaldada por estos grandes despachos, que no tengo nada en contra de ellos, digo, porque pues ellos también hacen su trabajo. Más bien ahí los que no nos otorgaban la misma... no nos dejaban en acceso. la misma igualdad, Ujú, ¿no? No nos daban el mismo acceso, eran los propios titulares de los órganos jurisdiccionales. ujú, Pues sabíamos que mientras unos iban y platicaban de manera constante y permanente y hacían el alegato de oídas, pues a nosotros nos decían, te citamos, te damos la audiencia y llegábamos y a la mera hora, híjoles, ¿qué crees que el ministro ya no te puede ujú, este, eh, atender o el magistrado, ¿no? Del tribunal colegiado que tiene el asunto? Entonces, ese será un primer momento. Segundo, aquí hay que tener en cuenta que es indispensable ujú, una conducta ética por parte de las personas juzgadoras, eh, pues parte de la necesidad de transformar a este poder judicial implica pues que las personas que accedan a los cargos de elección popular para el poder judicial pues sean personas comprometidas con el servicio público y de una manera ética. Ahí, sin lugar a dudas, pues resistir las tentaciones, ¿no? ujú, Bueno, para algunos será resistir las tentaciones, para otros pues simplemente pues decir que no a lo que es indebido, pero también esa es parte de la confianza que la gente ha depositado en las personas que vamos a ocupar a partir del 1 de septiembre de este año un espacio en los órganos jurisdiccionales, sea juzgados, magistraturas de carácter local o ujú, juzgados, magistraturas o en la propia corte a nivel federal. Entonces, yo ahí considero que hay que tener elementos concretos y bueno, sin lugar a dudas, habrá que eh, transparentar también uno de los ujú, elementos ujú, fundamentales de, y bueno, tú mismo lo sabes, amigo, ujú, ujú, como comisionado del Instituto de ujú, Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, uno de los elementos indispensables sí, para combatir la corrupción es la transparencia y la rendición de cuentas. Y entonces eso le tenemos que decir, una de las partes que yo estoy planteando es hacer también un informe anual por parte de, en el caso de la ponencia que esté a mi cargo, ujú, sobre todo porque aunque la ley prevé que se puede hacer un informe de labores por parte de la persona que ocupe la presidencia de la Suprema Corte, en ocasiones en órganos colegiados no siempre esa actividad refleja la visión de ujú, cada uno de nosotros y hay que rendirle cuentas a la ciudadanía porque pues ahora es la gente, ha sido la gente, ha sido el pueblo el que nos ha dicho, tú tienes la oportunidad de estar ahí, no nos falles, pero además no es un cheque en blanco, es la obligación que tenemos de cumplir la expectativa y además para eso va a ser importante rendir cuentas. Entonces yo estoy planteando eso. Seguramente plantearemos ujú, este tipo de actividades con mis compañeras y compañeros.
cada quien decidirá qué hacer, pero en mi caso personal, Ujú, pues tener una agenda, fíjense, esto es muy importante, esta transparencia sobre la agenda de las y los ministros, eso ujú, sin lugar a dudas es indispensable. Se hace en muchas partes del mundo. ujú. Los funcionarios, no solo los funcionarios judiciales, cualquier funcionario transparenta su agenda y la gente puede consultar qué está haciendo cada uno de los servidores públicos. Y ese va a ser uno de los elementos fundamentales para que la gente también sepa qué es lo que uno está haciendo. Y bueno, pues es un ejercicio proactivo de Es transparencia. correcto. Pues vaya, vaya reto, pero también qué importante que sea parte de los ejes que seguramente integrarán la dimensión de tu ponencia y de tus aportaciones dentro ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta reingeniería. Y por lo que puedo notar, la rendición de cuentas, la transparencia, la apertura y naturalmente el combate a la corrupción no solamente fueron un mensaje de campaña, sino que se convertirán en estrategias institucionales que tú empujarás dentro de la Corte junto con tus pares para poder justamente cumplir, permítemelo decir así, uno de los objetivos que dieron origen a la reforma constitucional que nos llevó a la elección del Poder Judicial y a esta nueva estructura del mismo. Porque hay que decirlo, y lo señalaste con toda claridad, se reforma también la estructura misma del Poder Judicial Federal. Aparece, sí, en el centro la integración de la Corte, pero también el Tribunal de Disciplina Judicial, el nuevo órgano de administración, en fin, y las relaciones con los jueces y magistrados de toda la federación. Y por tanto, estos ejes que acabas de señalar se convertirán en una muestra clara de un compromiso institucional frente a las exigencias que, insisto, han dado origen a esta reforma constitucional. Ahora, vamos a otro tema. Antes, si me lo permites, querido amigo, agradecerle mucho a todas y todos nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, que me están reportando aquí en la comunicación digital, que tenemos muy buena presencia digital de Toluca, de Guanajuato, de Guadalajara, Baja California, Yucatán, Guerrero, Tabasco, Ciudad de México. Esto, bueno, de Tlatelolco, me dicen que te envían muchos saludos. En fin, tenemos una gran cobertura. Gracias a todas y todos por acompañarnos en esta transmisión en vivo con nuestro querido invitado, ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el magistrado Irving Espinosa Betanzo. Y también quiero aprovechar este momento para agradecerle a nuestro director general, el doctor Elías Huerta Pichas, por siempre permitirnos este espacio de libertad en materia de comunicación y diálogo en torno a los temas del foro jurídico. Ahora, vamos a otro tema muy importante. Esto lo dijiste en campaña de manera reiterada, comunicaste también tu origen, un poco dónde estaba situado, tu trayectoria, pero hay que decirlo, a ver, eh, Oaxaca regresa y regresa con intensidad a la Corte. Tenemos un presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, oaxaqueño, también de origen indígena, pero hay que decirlo, tú también tienes ascendencia en Tlaxiaco, si no me equivoco, Oaxaca, aunque te desarrollaste toda tu vida en Tlatelolco, entiendo incluso que te has desarrollado ahí y tu formación académica ha sido pública. En fin, cuéntanos cómo todos estos elementos han impactado en tu formación profesional y cómo impactarán hoy para beneficio de la República en este nuevo Poder Judicial. Sí, digo, la verdad es que una coincidencia porque, pues sí, efectivamente, eh, yo digo, soy mitad oaxaqueño, mitad guerrerense, pero yo nací aquí en la Ciudad de México. Mi mamá es de Oaxaca, mi papá es de Guerrero. Y casualmente, de donde es el actual presidente electo de la Ujú, Corte, eh, Hugo Aguilar, ujú. es de ahí de Tlaxiaco y casualmente mi mamá es de esa zona. Bueno, no es de esa zona, es de ahí mismo, de ahí de Tlaxiaco. Entonces, es una coincidencia.
Sí, la verdad es de que, digo, yo nací aquí en la Ciudad de México y toda mi vida he estado aquí y me he desarrollado, eh, puedo decir con mucho orgullo que soy producto de la Ujú, educación pública y gratuita. ujú, Afortunadamente, toda mi formación desde preescolar, educación básica, es en las escuelas públicas, ingresé al CCH, ujú. orgullosamente de la UNAM, y ya la licenciatura la cursé en la Facultad de Derecho de la UNAM, ahí en CEU, entonces soy orgullosamente hecho en CEU, igual que, Sí, claro que igual, sí. yo pero habrá quienes tengan otra ascendencia, pero hay que decirlo, ¿no? Estamos orgullosos. Y bueno, pues ya después la maestría que tengo en Derecho también la hice en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tengo una especialidad y una maestría en Gestión Pública para la Buena Administración por parte de la Escuela de Administración Pública de la Ujú, Ciudad de México, ujú, que también es una escuela pública. Y bueno, pues ahora estoy tratando ya de terminar bueno, ya terminé los estudios del doctorado, estoy ujú, tratando de elaborar mi tesis de doctorado en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. Y sí, efectivamente, sin lugar a dudas, eso ha marcado mi vida y ha marcado mi forma de pensar. Ideas, entiendo la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a la educación en todos sus niveles. Afortunadamente, la Constitución protege este derecho. Creo que ha sido un elemento indispensable para mí, digo, parte de, de esta visión y de este compromiso que tenemos, pues ya lo habremos, y quienes nos hayan visto previamente y en otras ocasiones, pues tuvimos la oportunidad, ¿no? De ujú, participar ujú. juntos en el movimiento estudiantil Sí. de 1999 que se gestó en la UNAM en contra del aumento de cuotas y que prácticamente implicaba privatizar la Ujú, educación pública, la educación de nivel superior y particularmente de la máxima casa de estudios. Y bueno, pues ahí afortunadamente, después de varias vicisitudes que tuvimos, pues logramos detener esta andanada donde en el neoliberalismo todo lo público era lo de muy mala calidad y por eso se pretendía privatizar todo, incluido precisamente la educación, ¿no? La ujú, educación que impartía la UNAM. Entonces, eso sin lugar a dudas también ha generado la convicción permanente de que quienes quienes hemos tomado la decisión de desarrollarnos en el ámbito de las ciencias sociales y particularmente del derecho, pues tenemos un compromiso ineludible con la sociedad. ujú, Eh, Debemos de entender que desafortunadamente durante mucho tiempo las normas jurídicas reprodujeron un estado, un status quo donde se mantenían temas que atentaban directamente contra la dignidad de las personas, donde de manera inexplicable, pues estas grandes asimetrías que hay desde el punto de vista económico y social se se consolidaban. ¿Y a qué me refiero? A veces las propias normas jurídicas, desafortunadamente, dado que desde mi perspectiva tienen un contexto económico, político y social, pues en lugar de beneficiar y garantizar mejoras a la ciudadanía, lo que hace es garantizar un estado donde s- hay una permanencia de la pobreza, de la violencia, de la ujú, inseguridad. Y entonces, pues sin lugar a dudas, eso no tiene nada que ver con la justicia. Más bien, es la injusticia en sí misma. Y por eso yo creo que durante mucho tiempo también se dijo que la Suprema Corte, pues no era de justicia. Sí era de la nación, pero no de justicia. Decían, podrá ser
de derecho, pero no de justicia. Y lo que queremos ahora, a partir de esta nueva integración, Ujú, es que precisamente la justicia llegue a todas las personas, pero principalmente a las personas que históricamente han sido excluidas, a las personas que han sufrido violencia, las personas que durante todo el tiempo pues han permanecido eh, alejadas de los beneficios que puede dar una ujú, sociedad. Y en este caso, pues es indispensable, pues, mirar la realidad desde la perspectiva de estas personas que han sido históricamente excluidas, porque si no lo hacemos, pues entonces lo que vamos a generar es más violencia, más pobreza, más exclusión. Y bueno, pues eso no tiene nada que ver con la justicia. Podrá tener que ver con el derecho, pero no con la justicia que ujú. todos nosotros queremos. Muchas gracias, querido amigo y magistrado. Y bueno, esto nos ayuda un poco a visualizar qué vendrá con esta nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuáles serán los parámetros, dimensiones y nuevos horizontes. Tenemos aquí a uno de sus integrantes que tomará posesión y en vía de mientras, hasta en tanto eso suceda, me voy a seguir atreviendo a hablarle de tú a mi querido amigo, porque cuando sea ministro el 1 de septiembre la cosa cambiará. Y lo digo en serio, porque, a ver, se reformó el Poder Judicial en México, pero el espíritu del Poder Judicial se mantiene como ustedes representarán en realidad lo que ha significado históricamente la guardia de la Constitución. Y me gustaría entrar un poco en eso, querido amigo. ¿Qué representa para ti y cuál tendría que ser el eje conductor de tus interpretaciones frente a la Constitución de la República? Mira, yo creo que eh, actualmente y ha habido en los últimos años reformas a la Constitución que han potencializado los derechos humanos de las personas y precisamente de las personas que históricamente han sido excluidas y que han sido invisibilizadas. Mira, te pongo un ejemplo, ¿no? El año pasado tuvimos una reforma en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y de las comunidades afromexicanas. Ujú, Y bueno, pues se les reconoce como sujetos de derecho, ¿no? A las colectividades, algo que históricamente había sido negado por las propias interpretaciones jurídicas, por las propias ujú, visiones jurídicas que decían, ¿cómo es posible eso? Tenemos reformas que garantizan la igualdad sustantiva y ejemplo de ello, pues es esta propia reforma al Poder Judicial y en el caso particular, por ejemplo, se dijo de la Corte, serán 9 integrantes, pero en su inicio, a partir del 1 de septiembre del 2025, serán 5 mujeres ujú, y 4 hombres. ¿Ya? Una manera de no solamente de reconocer la importancia y el valor de las personas que históricamente fueron excluidas, las mujeres, los adultos mayores, los jóvenes, las niñas, los niños, los adolescentes, las comunidades ujú, indígenas, los ujú, afrodescendientes, los afromexicanos, ¿ya? Y claro que esta constitución, lo que, desde mi punto de vista, lo que pretende es garantizar y potencializar los derechos humanos, pero empezando por las personas que han sido excluidas. Nosotros como eh, ministros de la Corte, ministras y ministros de la ujú, Corte, somos los guardianes de la Constitución. Y pues podrá haber autoridades, digo, eso no, a veces pasa, ¿no? Digo, no quiere decir que no llegue a pasar, pero hay veces que algunas autoridades pues pretenden burlar la ley y bueno, pues de alguna manera nosotros como integrantes del máximo tribunal del país, como un tribunal de carácter constitucional, pues tenemos la obligación principio
de garantizar todos los derechos humanos que prevé nuestra Constitución y también los que prevén los tratados internacionales de los cuales México forma parte. Ese es uno. Dos, siempre tendrá que ser a partir de interpretaciones de carácter progresivo en favor de las personas. Y sin lugar a dudas, claro que podrán tener y podremos tener discusiones, pero sobre todo lo importante es tener elementos racionales Ujú, a través de un ejercicio argumentativo y de ujú, interpretación que permitan satisfacer las necesidades que se está reclamando. Hay que entender que las decisiones que toma la Corte impactan a toda la población. O sea, no son decisiones que son de carácter nacional ujú, y ujú, que en esa medida también hay que entender que además trascienden en el tiempo, ujú, no son de carácter momentáneo, ¿no? Hay veces que te puedo poner un ejemplo, el cobro de intereses sobre intereses, ¿no? La famosa capitalización de intereses, el famoso sí, anatocismo, claro. ¿no? Que desde 1997 la Corte dijo que era legal, era constitucional, y bueno, pues estamos a más de 28 años de esa decisión y sigue trascendiendo en la vida de las personas, sobre todo cuando pues piden créditos a las instituciones bancarias. Entonces, claro que impactan a la vida de las personas y hay que tener en cuenta que pues esa responsabilidad pues va a recaer en nosotros como integrantes y bueno, lo vamos a asumir con mucha responsabilidad del cargo. Es una gran aproximación, insisto, a esta nueva realidad del poder judicial. Y te pregunté justamente sobre la Constitución, porque en realidad es el eje, es el motor, es la gran carta articuladora del poder público en México y de su organización, pero también quien justamente establece los mecanismos de control y garantía de derechos y libertades fundamentales para la República. Y hay diversas visiones que han venido impactando a nuestra Constitución, a la forma de interpretarla, de argumentarla, de razonarla, eh, con muchas y diversas escuelas jurídicas, ¿no? Estoy pensando por señalar alguna, ¿no? La escuela europea en términos globales, que ha producido muy diferentes pensamientos, ideologías incluso sobre el derecho, pero también la anglosajona, el constitucionalismo hoy transformador surgido en Sudáfrica, pero también el propio constitucionalismo latinoamericano. Y México, como señalara un gran maestro que tú y yo compartimos, el doctor Jaime Cárdenas Gracia, y me lo hiciste recordar porque acabas de señalar que el derecho es argumentación. Y el doctor tiene justamente un libro que se denomina El derecho como práctica argumentativa, ¿no? Es decir, tenemos grandes escuelas e influencias jurídicas para la República, pero también con esta reingeniería del Poder Judicial y con todo lo que nos ha señalado desde la defensa de la educación pública y gratuita, de grupos de atención prioritaria, todos los que existen, la inclusión de la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, una visión muy progresiva del derecho, amplificando su capacidad para beneficio social, cultural de los pueblos. ¿Qué guiará en tu ponencia y cómo te relacionarás en estos debates que además son parte de un modelo, digamos, integral, ¿no? Esto, como significa ser un pleno, un colegiado, ¿no? Al momento de debatir todos estos asuntos y que naturalmente tú y tus compañeras y compañeros pues tomarán en realidad las decisiones más importantes en materia jurídica, incluso impondrán estrategias que permearán a todo el poder judicial, si no es que también a toda la estructura del Estado mexicano. Esta es una alta responsabilidad. ¿Cómo lo has visualizado, amigo? Mira, sin lugar a dudas, digo, la verdad es de que algo que
que nosotros sabemos y que seguramente tú también lo sabes porque formas parte de un órgano colegiado, pues siempre existen diversidad de Mm, opiniones, de criterios, claro, a partir de cómo mira uno la realidad. Pero fíjate, yo hace un ratito mencionaba una obligación que es de carácter ético desde mi punto de vista, que tiene que ver con mirar la realidad ujú, desde el punto de vista de las personas más excluidas, porque solo desde esa mirada podemos generar una conciencia crítica de los efectos negativos que genera la pobreza, la violencia, la desigualdad. ujú, Solamente desde esa mirada podemos advertir que eso no tiene nada que ver con un Estado de derecho en el cual nosotros garanticemos la justicia. Todos nosotros cuando hemos sido estudiantes de derecho nos enseñan nuestras primeras lecciones, introducción al estudio del derecho, nos dicen que uno de los fines del Estado es la justicia, garantizar la justicia, la paz social. Pero ¿cómo se puede garantizar la justicia y la paz social si existe discriminación, violencia, pobreza? Eso no se puede generar. Entonces, desde mi punto de vista, siempre he tratado de hacerlo desde esa mirada, desde la mirada de las personas que históricamente han sido excluidas. Eso tiene también que ver con una formación de carácter teórico, ideológico y también con una percepción del mundo. Alguien que, pues, a lo mejor nunca ha sufrido de eso, pues difícilmente puede ser empático, a pesar de que lo advierta. ujú, No quiero decir que no sea posible, pero sin lugar a dudas hay que entender que, y como lo decía Gustav Radbruch, ujú, esta su famosa eh, frase o la fórmula, ¿no? Más que ujú, frase, la fórmula, ¿no? Una norma que es extremadamente injusta podrá ser derecho, pero pues no es justicia. Y entonces, cuando una norma que es extremadamente injusta y no genera justicia, a pesar de que sea una norma vigente y que esté y que forme parte de una norma de carácter positiva que esté uno obligado a cumplirla, esa norma, sin lugar a dudas, no va a generar justicia. Y entonces es el propio operador jurídico el que puede apartarse, a partir ujú, precisamente de un ejercicio de argumentación jurídica ujú, y de interpretación. Entonces, eso es lo que va a generar, sin lugar a dudas también, eh, hay que decirlo, pues seremos receptivos en mi caso particular, pues a las opiniones, a las visiones del mundo. Hay que entender, por ejemplo, que pues el positivismo jurídico, pues o el formalismo ujú, jurídico de manera fuerte o en términos ortodoxos, pues no le ha dado respuesta a las necesidades de justicia. Y entonces ya eso tendrá que ver con la formación de cada uno, con la visión de cada uno. En mi caso, entiendo que habrá quienes tengan esa visión. Sin embargo, pues también trataremos y de generar algunos cambios y para eso pues realizaremos este ejercicio de argumentación que pues sí, sin lugar a dudas, como lo dice el doctor Jaime ujú, Cárdenas, ¿no? ujú, El derecho como argumentación, o sea, y es un ujú, ejercicio donde hay que dar no solamente razones, sino buenas razones y razones ujú, suficientes y además que permitan convencer a las personas. También hay que entender que en los juicios, pues bueno, no siempre las partes quedan satisfechas, ¿no? ujú, Pero bueno, hay que señalar que en el caso particular de la Suprema Corte habrá que tomar decisiones, pero que tendrán que ser desde mi punto de vista con esa visión, con una visión de carácter humanista, ¿no? Desde el humanismo jurídico también, como se ha desarrollado, eh, y que no tiene propiamente que ver con que esté
que sea algo malo el positivismo jurídico. No, al contrario, hay elementos de conocimiento, elementos técnicos para resolver problemas que son muy positivos y que ha desarrollado el positivismo jurídico, pero que sin embargo no necesariamente han dado respuesta a todos los problemas de justicia que requiere nuestro país. Tal vez sí, de legalidad, de derecho, de carácter normativo, pero no de justicia. Encuentro en tus respuestas, querido amigo, además de, digamos, mucha consecuencia y congruencia en términos del pensamiento y de tu andar y tu propia formación. Yo lo decía en otra de las charlas que tuvimos con nuestro querido invitado, que hace muchos años en un evento en la Facultad de Derecho le escuché decir una frase que a mí se me quedó en la mente y que además como estudioso del derecho me ayudó incluso a reformular mi entendimiento con relación al derecho. Alguna vez te preguntaban en aquella época, no voy a decir cuántos años, pero si tuvieras que elegir entre el derecho y la justicia, recuerdo perfectamente que tú contestaste que elegirías la justicia. Y toda esta argumentación que me has venido, no, nos has venido compartiendo refleja que tienes convicciones muy sólidas y que han impactado en tu vida y en tu desarrollo profesional y que seguramente con esta solidez también impactarán en tus decisiones como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero, antes de concluir, querido amigo, felicitarte, decirte que nos sentimos muy honradas y honrados en Foro Jurídico, porque además, si no tengo mis registros equivocados, es la primera entrevista con uno de los integrantes de la nueva Corte en nuestro país. Gracias por esta gran No, oportunidad, por esta cercanía, por esta sensibilidad y diría yo valentía porque todas estas dimensiones componen tu formación y seguramente impactarán en la corte. Para todas y todos nuestros amigos que nos ven a través de la red digital, muchísimas gracias. Al doctor Elías Huerta Pichas, gracias una vez más por esta gran oportunidad. Y a ti, amigo, por tu sensibilidad, insisto, que una vez que ocupes el cargo, ojalá te podamos tener como invitado nuevamente, pero ya con la investidura de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que nos sigas informando, porque además este espacio, además de comunicar y de abrir un diálogo en torno a los temas más importantes del foro jurídico en la República, es una forma de comunicar también de las instituciones con la gente. Así que muchas gracias, querido amigo, y me gustaría que enviaras un mensaje a todas y a todos nuestros amigos que están viéndonos a la distancia, jóvenes universitarios de diversas escuelas y facultades a lo largo de la República, integrantes del propio Poder Judicial Federal, de la sociedad civil, de diversos sectores sociales de la República. ¿Qué nos dirías como cierre y una primera aproximación sobre lo que viene para la Corte, querido amigo? no, pues antes nada, que nada, nuevamente agradecer el espacio de estar aquí en Foro Jurídico. Gracias por tu generosidad, tu No, gracias a amabilidad, ti. doctor Elías Huerta. Sin lugar a dudas, manifestarle nuevamente mi agradecimiento a todo el equipo que hace posible esta transmisión en vivo y sobre todo a las personas que nos ven en vivo y que nos verán también seguramente después. Decirles que vamos a trabajar y vamos a asumir este compromiso con una gran responsabilidad. Estamos comprometidos en transformar profundamente al Poder Judicial de la Federación a partir de la Suprema Corte de Justicia. Hemos recibido un mandato de la gente que decidió salir a votar por nosotros, también de aquellos que no salieron a votar, que sepan que la justicia tiene que ser para todas y para todos. Para aquellas personas que votaron y que nos dieron la confianza, lo haremos con responsabilidad y también lo haremos con mucha responsabilidad para todas aquellas personas que decidieron no votar, porque
a todos nos beneficia que la justicia se haga efectiva, que la Ujú. justicia llegue cada vez que sea necesario, porque solamente a través de esta justicia vamos a poder generar una paz social que es indispensable para mejorar el desarrollo de nuestro país. Y te agradezco mucho No, no, no. y cada vez que me inviten, Ujú. pues aquí estaré con mucho gusto, ¿no? Y pues claro que sí, Ujú. ahora que lleguemos a y que estemos en funciones, cuando nos inviten, pues nuevamente estaremos comunicándonos con todas y con todos los que nos lo permitan hacerlo. Muchas gracias, amigo. Ha sido muy generoso, querido amigo, magistrado, ministro electo. Muchas felicidades una vez más. Que tu desempeño junto con tus colegas, con tus pares, sea lo mejor para la República, lo mejor para nuestra democracia y para nuestro constitucionalismo y naturalmente para la justicia en México. Les envío a todas y todos ustedes un agradecimiento muy cercano. Nos encontramos muy pronto para seguir conversando sobre los temas más importantes de todo del mundo en el foro jurídico aquí en la República, en la región y a nivel planetario. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias, querido amigo. Gracias.